Hola a todos y bienvenidos un día más a Aprende Sencillo. Bienvenidos a un vídeo de resolución de problemas de Thevenin y Norton. Quería hacer este vídeo para que veáis que más o menos un teorema y otro son teoremas que son compatibles y se pueden resolver de varias maneras. Tenemos 3 ejercicios, este es uno de ellos, aquí tenemos otro que también podemos hacer por Thevenin y un último haciendo Norton. ¿De acuerdo? Pero vamos a empezar con este primero. Nos dicen que hallemos el equivalente de Thevenin. ¿Entre qué? Pues evidentemente, como hemos estado viendo en los vídeos teóricos, entre dos terminales A y B, que están situados justo en esta parte. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Nos dicen que es por Thevenin. Entonces, tenemos que fijarnos que este circuito tiene una fuente independiente que vemos aquí, ¿vale? A diferencia de otros circuitos que ya hemos visto, este contiene una fuente independiente. Entonces, para hallar la resistencia de Thevenin, ¿qué tenemos que hacer? Exacto, cortocircuitar las fuentes independientes que veamos de tensión y hacer circuito abierto las independientes que veamos de corriente. En este caso tenemos una sola fuente independiente que vamos a hacer circuito abierto y recordar que las de tensión, las dependientes se quedan igual. Vamos a ver cuál es el circuito equivalente. En este caso sería menos más 2Vx, 2 ohmios, al terminal A, tendríamos nuestro circuito abierto, 4 ohmios, y aquí teníamos Vx, ¿no? Exacto, si no me equivoco, 6 y B. Este sería nuestro circuito. Vemos que si nos ponemos un poco así, la tensión de Thevenin que nos están pidiendo es esta de aquí. Con lo cual, nos simplifica la vida, porque voy a borrar este cacho de aquí, nos da igual, porque no circula corriente, es un circuito abierto. ¿Y por dónde no más circula corriente para simplificar un poco más el circuito? Por aquí, ¿no? Entonces, se me ocurre, esta tensión de Thevenin no es aquí, es aquí, que esto es muy importante, no equivocarse. Se me ocurre que uno de los métodos que dimos para hallar el equivalente de Thevenin o el equivalente de algo es que podemos poner un generador de prueba. Vamos a hacerlo con un generador de prueba. ¿Qué es poner un generador de prueba? Es decir, mira, yo voy a colocar un generador que puedo llamar aquí, no sé, V sub 0 de 1 voltio, el cual tiene una corriente I sub 0, para poder hallar la tensión de Thevenin. ¿Y ahora qué podemos hacer? Podemos hacer mallas, ¿no? O lazos. A mí se me ocurre que tenemos 3 mallas diferenciales, pues vamos a hacerlo por mallas. I sub 1, I sub 2 e I sub 3. ¿Vale? Fijamos, recordar, esta tensión no la hemos inventado. ¿Vale? Es un circuito lineal y podemos hacer esto. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es hallar la corriente I sub 0. Sabéis que el objetivo ponía no resistencia Thevenin, pero como ya he puesto un generador de prueba, hallamos I sub 0 y después obtenemos la resistencia equivalente. Vamos a ir por partes, ¿vale? O podemos hacerlo de otra manera, yo he elegido hacerlo así. Vale, entonces, en el primer lazo, ¿qué tenemos? En el primer lazo nos encontramos menos 2Vx más 2 veces que I1 menos I2, que es igual a 0. Si simplificamos esto nos queda un x por esto lado pasa al otro, Vx es igual a I1, 2 I1, si divido a todo entre 2, I1 menos I2. Ya tenemos esta. ¿Dónde entramos Vx? En esta parte, tenemos que tenerlo muy en cuenta. ¿Vale? ¿Qué más nos encontramos? En la siguiente ecuación nos encontramos que tengo menos 4 I sub 2 es lo mismo que Vx, que es lo mismo que I sub 1 menos I sub 2, ¿no? Estamos analizando esta parte de aquí. La corriente que circula por aquí por la ley de Ohm. Si yo relaciono esto, ¿qué me va a quedar? I sub 1 es menos 3 I sub 2. Ya tengo una relación, una de mis corrientes. La voy a apuntar aquí. ¿Qué más? Vale, ahora hemos relacionado I1 y 2. Vamos a ahora hallar las ecuaciones de malla de los dos lazos que nos quedan. Hemos resuelto nos queda este y este. Vamos con ellos. Tenemos 4 veces I sub 2
más 2 veces I sub 2 menos I sub 1 más 6 veces I sub 2 menos I sub 3 igual a 0, la ecuación del segundo lazo. Y en el tercer lazo tengo 6 veces I sub 3 menos I sub 2 más 2 veces I sub 3 más 2 igual a 0. Si no sabéis de dónde viene esta definición o este razonamiento, os recomiendo que veáis el ejercicio de mallas o los vídeos que tenemos explicativos tanto de mallas como de nodos, en este caso mallas. Vale, entonces vamos a sustituir aquí. Si yo sustituyo, lo voy a hacer un poquito más rápido, hago muchas cuentas, al final acabamos con que I sub 3 es igual a menos 1/6 de amperio. Y era justo lo que queríamos, ¿no? Porque nuestro objetivo era hallar I sub 0. ¿I sub 0 qué es? I sub 0, ¿dónde la pongo? Aquí. I sub 0 es menos I sub 3, con lo cual I sub 0 va a ser igual a 1/6. Menos por menos, más. Y me diréis, vale, ¿y ahora qué hago? Para hallar el equivalente de Thevenin, necesitamos una resistencia de Thevenin y una tensión de Thevenin, ¿no? Pues la resistencia ya la tenemos. Si nosotros, por la ley de Ohm, tenemos que la resistencia equivalente, de acuerdo, es V sub 0 entre I sub 0, esto es 1 voltio que hemos puesto de prueba, que es completamente válido, entre 1/6, que acabamos de averiguar, y esto me da 6 ohmios. Ya tengo en mi solución, que voy a poner aquí en verde, ¿vale? Más menos V de Thevenin, que será igual, no lo hemos averiguado, entre A y B. Y la resistencia, que son 6 ohmios. Esta es mi solución, ¿vale? ¿Qué me queda averiguar? La tensión de Thevenin. Para hallar la tensión de Thevenin, lo que tengo que hacer es volver un poquito mis pasos hacia atrás. Ya hemos averiguado la resistencia haciéndolo de esta manera tan sencilla. Ahora me queda hallar más menos V de Thevenin. ¿Sí? Tenemos que aplicar otra vez el análisis de lazo y me va a quedar I1, I2, I1, ¿no? I2, I2, I3, por ejemplo. Y esta se me queda vacía, entre comillas, ¿no? No pasa nada, vamos poco a poco. I1, ¿qué me queda? I1 es fácil, 5 amperios, ¿no? Circulando por aquí, I1 es equivalente. Seguimos. Vamos a ir con esta aquí, menos 2 Vx más 2 veces I sub 3 menos I sub 2. Esta es la ecuación del lazo 3. Es igual a 0, con lo cual V de x es igual a I sub 3 menos I sub 2. Vale, hasta aquí bien. Ahora, continuamos. 4 veces I sub 2 menos I sub 1, estoy yendo a la ecuación del lazo 2, más 2 veces I2 menos I3, más 6 veces I2 es igual a 0, ecuación del lazo 2. Vamos a reducir esta. Esto me lleva aquí, 6, esto da 12 I sub 2, ¿vale? Ahora, menos 4 I sub 1, menos 2 I sub 3 es igual a 0. He reducido un poco. ¿Qué podemos hallar? Veréis, ¿vale? Yo he llegado a 3 ecuaciones que no tienen solución porque tengo V de x. V de x también es esto. V de x es que 4 veces I sub 1 menos I sub 2. Si nos fijamos aquí por la ley de Ohm. ¿De acuerdo? Tenemos una cuarta ecuación. Si nosotros resolvemos este sistema de ecuaciones, vemos que al final I sub 2 nos da un valor de 10 tercios. ¿Sí? ¿Vale? Aquí. Digo, ¿qué ha pasado? ¿Por qué he averiguado I sub 2? Porque VTH esto lo vemos. Es esta tensión de aquí. Ya lo tenemos. 10 tercios. Cogemos calculadora. 10 por 6 partido entre 3. Y nos da 20 voltios. Y ya hemos terminado este primer ejercicio. 20 voltios. Dificultad.
no perderse con las mallas y tener muy en cuenta los generadores dependientes. Vamos a ir con el segundo. El segundo es este ejercicio, a ver que lo busque, que lo tengo por aquí. Es este de aquí. Sí. Perfecto, nos dicen ahora, hay otra vez el equivalente de Thevenin. Sí, podemos utilizar el mismo método que antes, pero esta vez vamos a decir que en vez de poner un generador de tensión, vamos a poner un generador de corriente. A ver qué ocurre. Y sub 0. Lo hemos hallado con antes un generador de tensión, vamos ahora con uno de corriente. Vale, ¿qué tenemos que hacer? Determinar el equivalente de Thevenin, eso está claro, que es lo que nos piden. Ahora, este circuito tenemos un resistor de 2 ohmios que está en paralelo con uno de 4 ohmios. Esto lo vemos, ¿no? Y estos que están también tenemos en paralelo con una tensión dependiente de corriente. Esta tensión dependiente de corriente viene determinada por esta corriente de aquí. Nos fijamos en que no hay ningún generador independiente, con lo cual no pasa nada, simplemente los pasos de omisión nos los saltamos. Entonces consideramos que este circuito no tiene fuentes independientes. Eso está bien, esto es un NOC. Entonces no tenemos un valor determinado para V de Thevenin. Lo que podemos hacer es, gracias a este circuito, o sea, a este generador independiente de corriente que tengo, vamos a hallar la resistencia de Thevenin. Lo mismo que hemos hecho antes con la tensión de Thevenin, ahora lo vamos a hacer con la ¿cómo se llama esto? La I sub 0, para hallar la resistencia. Que podemos poner también que es de 1 amperio o de 1 voltio, lo que sea, ¿vale? Un amperio. También lo podríamos hacer, repito, con resistencia de tensión, pero no pasa nada. Entonces, vamos a ver. Lo que tenemos que hacer es escribir, yo creo que esto nos va bien por nodos. Sí, vamos a decir que tenemos un nodo, que es este de aquí, y otro nodo que es este de aquí. Entonces tenemos todo alineado. Si lo hacemos por nodos, nos va a quedar 2i sub x más, vamos a llamar a esto VA, y a esto podemos decir que está anclado a tierra, no hay ningún problema. Nos va a quedar V de A menos 0 partido de 4 más V de A menos 0 partido de 2 más menos 1, más esta corriente que entra, que es contraria en signo a esta corriente que sale. ¿Sí? ¿Qué tenemos también? Y que I sub x, que es tensión, que es V sub A menos 0 partido de resistencias. Con estas dos ecuaciones que tenemos aquí ya podemos averiguar el valor que buscamos. Sí, mirar. Vamos a simplificar. Tenemos 2 menos V sub A partido de 2, ¿vale? Simplemente sustituido, más V sub A cuartos más V sub A medios menos 1 igual a 0. Continúo. Esto me va a quedar V sub A, que es menos 1 más un cuarto más un medio menos 1 igual a 0. V sub A es lo mismo que menos 1 más un cuarto más un medio igual a 1. Y si relaciono V sub A, va a ser todo esto operando con la calculadora 1 entre todo ese mogollón, me va a quedar menos 4 voltios. V sub A en menos 4 voltios. Entonces, ¿cuál es la resistencia de Thevenin? La resistencia de Thevenin será, lo voy a poner aquí. Viendo el circuito, la resistencia de Thevenin es la tensión V sub A partido de qué? A ver, sí, digo, he despejado mal. V sub A partido de I sub 0, que es menos 4, partido de qué? De 1. Y esto me da menos 4 ohmios, que no pasa nada porque esté la resistencia en valor negativo. Lo único que indica este menos no es que haya resistencias negativas, eso es imposible. Indica que cuando hemos resuelto nuestra convención de signos, es decir, yo he dicho que esto era más y esto era menos, realmente está al revés. Eso es lo único que significa la resistencia, que nuestra convención de signos está mal. O bien porque hemos puesto la corriente yendo para
arriba cuando a lo mejor debería ir para abajo hablando mal, o cuando hemos puesto los símbolos de la tensión que indico aquí al revés. ¿De acuerdo? Pero no pasa nada, simplemente significa eso. Entonces, en mi solución yo puedo asegurar que ahora tengo aquí mi V de Thevenin, B, resistencia de Thevenin, que son 4 ohmios. ¿Y qué me queda para averiguar? La tensión de Thevenin. Vamos a desguarrinar un poquito en la pizarra. ¿Y cómo averiguamos esa tensión? Tic-tac. ¿Cómo lo podemos hacer? Si tenemos esto, podíamos hallar y me diréis, vale, esto sube. Ah, bueno, tranquilos. ¿Cómo hacemos? A mí se me ocurre que tenemos que ver que... ¿cómo lo hacemos? ¿Lo habéis pensado? Y si lo que podemos hacer nosotros, mirando aquí, yo estoy viendo en mis apuntes que lo que podemos hacer es una conversión e inventarnos una fuente dependiente, ¿no? ¿Lo vemos? ¿Podemos intentarlo? Sabemos que es un circuito que es fuente dependiente. En este circuito hay un dispositivo que es la fuente de corriente dependiente. Entonces, esto en equivalencia significa que puede suministrar cierta potencia a diferentes condiciones. Entonces, si yo lo que hago es una comprobación utilizando otro método que no sea este, simplemente vamos a ver si ahora me compráis, ¿de acuerdo? Que si yo utilizo que esto sea 8x, mirad, tranquilos, 4, porque he hecho simplemente una conversión, la he puesto en vez de en serie en paralelo, he hecho transformación de fuentes, esto sigue siendo 2, esto va a ser 9 ohmios y esto va a ser 10 voltios. ¿Me lo compráis? Yo me he inventado esto poniendo un resistor de 9 ohmios en serie con una fuente de tensión de 10 voltios para que a mí cuando me salga esto me salga prácticamente 1. ¿Por qué lo he hecho? Para que me sea un poquito más fácil de resolver. Recordemos que estas son las terminales A y B. Y ahora estaréis flipando, tranquilos. Vale. He hecho la conversión, la transformación de fuentes y ahora tengo que esa fuente de corriente y resistor en paralelo la he convertido en una fuente de tensión también dependiente porque el generador era dependiente con una resistencia en serie de 4, aplicando la transformación de fuentes, ¿vale? Entonces ahora ya puedo resolver este sistema. ¿Por qué he puesto 9 y 10? Es una prueba, ¿vale? X. Esto era X, que es, me he olvidado. Para que no sea más fácil de resolver. Sí, antes he puesto, pero si yo me invento que más o menos cuelen aquí un poquito los cálculos, ya veréis cómo no me falla. Ahora, puedo escribir otras dos ecuaciones de malla, que son 8 y x más 4 y 1 más 2 veces y1 menos y2 igual a 0. 2 veces y2 menos y1 más 9 y 2 más 10 igual a 0, ¿vale? ¿Y qué más sabemos? Bueno, sabemos que ix es igual a i2 menos i1. Entonces, si nosotros sustituimos bien y no me he equivocado en los cálculos, para que no se haga el vídeo muy largo, me va a quedar que i2 es lo mismo que menos 2 amperios. ¿Vale? I2 es menos 2 amperios. ¿Cuál era I2? I2, no la he pintado, es esta. Vale, ahora por el equivalente de Thevenin, ¿qué podemos decir? Que la tensión que necesitamos, la tensión de Thevenin que necesitamos, será en este caso la sustitución de la primera ecuación, la hemos hecho aquí, para no liarme, tenemos la ecuación de malla, hemos simplificado, hemos esto y ahora el equivalente de Thevenin es bastante fácil porque solo tenemos una malla. Entonces tenemos menos 4 veces
la intensidad más 9 veces esa intensidad más 10 igual a 0. Estamos averiguando más menos VTH. Recordemos, si nos olvidamos de esta parte, porque hemos averiguado el valor de I2, tenemos esta malla de aquí, ¿no? O lo que es lo mismo, que I es menos 10 quintos, que es menos 2 amperios. Hallando el circuito equivalente, nos encontramos que no hay ningún problema con esto, porque VTH será el que VTH, os lo dejo para que terminéis, y es 2, es la corriente, I sub 2 menos I sub 1, partido de ¿qué? De 2. ¿La vemos? Sí, mirar, lo voy a pintar aquí. Esto era 4, perdonad, esto era 4, I sub X, y a mí me están pidiendo entre A y entre B, VTH. Si sustituimos ya nos da el valor VTH aquí. Es que acabo de mirar, me he puesto muy nerviosa porque he visto el tiempo que llevamos de grabación y se me está yendo el santo al cielo y quiero terminar ese último ejercicio, ¿vale? ¿Sí? ¿Lo tenemos? Vale. Os lo dejo para vosotros. Simplemente sería sustituir estos valores. Vamos con el tercer y último ejercicio. Nos dice, mira, con la ayuda del teorema de Norton, halle la resistencia de Norton y la corriente de Norton. Nuestra solución va a ser algo de este tipo. Entre A y entre B, donde I sub n tendrá un valor, I sub n no, R sub n tendrá un determinado valor e I sub n tendrá otro determinado valor. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? Para hallar esta resistencia de Norton, podemos hacer lo que hemos hecho antes, poner un generador. Madre mía, qué desastre. Aquí podemos poner, señor bendito, un generador de 1 voltio, como hemos hecho otras veces, ¿no? Madre mía, ¿qué le está pasando a la pen pencil? 1 voltio, que podemos llamar V sub 0 o V sub AB, lo que nos dé la gana. ¿Sí? ¿Y qué tenemos? Que sustituir los generadores independientes por sus equivalentes. En este caso, el equivalente sería, lo voy a hacer mejor en un circuito aparte, ¿vale? Tengo 4 ohmios, este es el generador, tengo por aquí 2 I sub X, 5, que era aquí, y esto es más o menos V sub 0 de 1 voltio. Esto es A para mi resistencia y esto es B. Y tenemos que esto era I sub X. Giro por aquí la página para no perderme. ¿Y qué tenemos aquí? Aquí lo que tenemos es una maravilla. ¿Por qué? Fijaros. Porque se me van a simplificar un montón de ecuaciones. Porque yo tengo una resistencia en paralelo con un cable, con lo cual, ¿qué significa? Que toda la corriente va a ir por este cable porque le cuesta menos. Entonces, si toda la corriente va por este cable y por aquí no va ninguna corriente, ¿qué significa esto? Que I sub X es 0. Con lo cual me ha simplificado la vida muchísimo porque este generador independiente también va a ser 0. ¿Sí? ¿Lo vemos? Entonces, R sub n será V sub 0 partido de la intensidad que recorra, que es I sub 0. Si tengo que este generador también va a ser 0, me simplifica la vida muchísimo. Y esto será 1 voltio entre ¿qué? He puesto esto que son 5 amperios, ¿no? O sea, 5 ohmios. Correcto. Sí, son 5 ohmios. Perdonadme. Entonces, la tensión y la fuente de corriente dependiente están en paralelo y sub X es 0 y en el nodo A tenemos que la corriente y sub 0 que queremos averiguar, ¿de acuerdo? Es igual a 1 partido de 5 ohmios. 1 partido de 5 ohmios. Vale, perdón. Ya no sé ni lo que digo. Y sub 0 es lo que queremos averiguar. Y es 1 partido de 5 ohmios. Así sí. O sea, estoy
haciendo las cosas bien y diciendo lo que me da la gana. 0,2 amperios, ¿de acuerdo? ¿Sí? Hasta aquí bien, que lo había puesto bien, porque la resistencia de Norton es 1 partido de 0,2, que es igual a 5 ohmios. Con lo cual ya tenemos mi resistencia de Norton, que es 5 ohmios, porque ya lo había visto y digo, ¿por qué he hecho dos operaciones igual? Era para avisaros de que es I sub 0 y que podíamos verlo visualmente o no, pero la resistencia de Norton era esta resistencia de aquí. Vale, ahora tenemos que hallar la corriente de Norton. ¿Qué hacíamos para hallar la corriente de Norton? Venga, en comentarios. Exacto, cortocircuitábamos y decíamos que voy a pintarla así. Es mi corriente de Norton, que es la corriente que va de A a B. Volvemos a tener el circuito. Ahora lo que tenemos que hacer es hallar la corriente I sub AB para poder hallar la corriente de Norton. Recordamos que ahora tenemos la fuente de tensión de 10 voltios porque no estamos hallando resistencias y el valor de la resistencia de 5 ohmios junto con mis fuentes dependientes. Entonces, yo puedo asegurar que la corriente que circula por aquí va a ser, ojo lo que voy a poner, I sub AB de 10 entre 4. No, ¿verdad? No, yo no puedo poner esto. O sea, 10 entre 5, perdón. ¿Por qué? Porque aunque tenga esta corriente de aquí, tengo también esta corriente 2 I sub X y esta corriente I sub X de aquí. Lo que sí yo puedo afirmar es que I sub X es igual a 10 entre cuarto, fijándonos solo en esta parte de aquí. Eso sí que puedo afirmarlo, pero no puedo afirmarlo de la otra manera porque aunque tenga una tensión, esta resistencia tiene que ver con 2Ix, con lo cual no puedo hacer 10 entre 5. Y estos son 2,5 amperios. Ahora sí puedo hacer Kirchhoff, la ley de mallas de Kirchhoff, que me dice que IAB, esto, recordemos, no se puede, es igual a ¿qué? Tiki, tiki, ti, ¿a qué sale? Si yo multiplico 2Ix, vamos a hacerlo. Vamos a hacer la malla. Menos 10 más 5 veces I sub AB menos 2 veces I sub X. I sub X es igual a 2,5 amperios. Y esto es 0. Sustituyo y me queda que I sub AB es lo mismo que 7 amperios. Es decir, ya tenemos la tensión, o sea, la corriente de Norton. Aquí tenemos. Y ya tendríamos resuelto otro circuito. Vamos a hacer una pequeña recapitulación porque yo sé que ha podido liar mucho, porque yo estoy viendo el circuito aquí, estoy viendo mi resolución y estoy viendo cómo lo hago de la manera más dinámica posible. Dificultad aquí. La voy a subrayar con morado. Esta tensión era la única dificultad que teníamos y darnos cuenta de esta pequeña diferencia, que no es lo mismo, ¿vale? Teniendo en cuenta 2 ohmios. Aquí, ¿cuál era la dificultad que hemos introducido? Este término. El de la tensión de corriente para averiguar RTH, pero luego he dicho, mira, 9 y 10 voltios. Esta era la segunda dificultad, que yo entiendo que sea el que más os ha podido dar problemas o choquear. Y aquí, ¿qué tenemos? Dificultad. Las generadores dependientes y darnos cuenta de esta corriente, que no es directamente 10 entre 5, porque 5 ohmios también está con una corriente 2 I sub X, por él circulan entre comillas dos corrientes, ¿vale? Espero que este vídeo os haya servido de ayuda. Yo entiendo que este ha podido ser un poco lioso, ya llevo muchos vídeos de grabación, ya sabéis que intento grabar a veces por bloques cuando saco tiempo y este ha sido de los últimos vídeos que he hecho. Espero que no haya sido muy lioso. Voy a seguir haciendo más vídeos si queréis de estos, explicándolo mejor, directamente sobre Thevenin, de Norton, lo que me digáis si queráis, ponérmelo en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que aprender es sencillo si le cogéis el truquillo. ¡Hasta luego!